El impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato. En noviembre de 1700 murió el último rey de la Casa de los Habsburgo o Australia. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo. Pero además se dice que Carlos II sufría de diferencias mentales, deformidades en la cara y en el cuerpo, joroba en el pecho y en la espalda, además de ser estéril, pues aunque se casó en 2 ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un heredero para el trono. A su muerte, España se convirtió en la manzana en la manzana de la discordia para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono. Los conflictos explotaron entre el Reino de Francia y el Sacro Imperio Germánico. Después de una larga guerra de sucesión en donde participaron la mayoría de los países europeos, se acordó ceder el trono de la casa dinástica de los Borbones, que provenían de Francia. El primer rey Borbón se llamó Felipe de Anjou o Felipe V y fue apodado como el Animoso, pues su llegada al trono el pueblo español pensaba que vendría mejores años. A la fecha, los Borbones continúan siendo la casa dinástica que gobierna España. En Nueva España, durante el gobierno de los Habsburgo, se había consolidado un sistema político al que se le denominó patrimonialista, caracterizado por la presencia de monopolios que habían obstaculizado las actividades económicas en los virreinatos americanos, bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras infranqueables para el desarrollo de la minería y las manufacturas americanas. Por si fuera poco, el sistema había entrado en crisis, pues se vendían los cargos públicos. Además, la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras del gobierno. La corona no tenía control casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano. Por eso los Borbones, al llegar al poder, intentaron cambiar esta situación. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III de Borbón implementó una serie de reformas que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio, incluyendo a las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizaron por estar inspiradas en los valores e ideales de la Ilustración, pero fueron implementadas por pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820 formó parte de los que los historiadores han llamado despotismo ilustrado, que se resume en aquella frase de todo por el pueblo pero sin el pueblo y que hace referencia a una forma de gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona, el soberano. Las reformas borbónicas constituyen, por ende, uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España, estas políticas se manifiestan cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos que por ley le correspondían al soberano, pero que habían sido delegados a una serie de corporaciones y grupos políticos durante el paso del tiempo. En general, la reforma política consistió en que la corona asumiría de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder en todas sus posesiones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José de Gálvez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar el aparato político y administrativo, así como comenzar con la aplicación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno de la corona. Gálvez fue partidario de cambiar la estructura territorial del virreinato y organizarla a partir de las intendencias, espacios correctos gobernados por funcionarios profesionales enviados directamente desde España y que tenían amplias facultades de sus jurisdicciones, como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de impuestos, hacer obras públicas y organizar la defensa territorial, aunque por esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un ejército novohispano,
La instauración de las intendencias restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la medida junto con los oidores de las haciendas y algunas autoridades eclesiásticas. Uno de los propósitos de las reformas era mejorar las finanzas de la Nueva España, con el fin de nutrir las áreas de la metrópoli. Por ello, en esos años se impulsó la reorganización de la Real Hacienda, trayendo funcionarios encargados exclusivamente del cobro de los impuestos. Se hicieron los primeros censos poblacionales para intentar hacer cálculos sobre lo que se debía recolectar y así crear nuevos contribuyentes. Se impusieron varias contribuciones a artículos que antes no pagaban impuestos, y se intentó mejorar la sistematización de los libros de cuentas para sanear las finanzas, que entonces estaban en estado deplorable. Para tal fin, se restauró el Tribunal de Cuentas, sustituyendo a los antiguos funcionarios por otros que llegaron de Nueva España. La actividad comercial no fue la excepción, pues durante los últimos años del virreinato los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, desaparecer el contrabando y combatir la piratería. Se establecieron nuevos puertos comerciales y en 1770 se declaró el libre comercio entre Nueva España, las islas del Caribe y el virreinato del Perú y de Nueva Granada. La intensa actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones permitió el surgimiento de dos nuevos consuladores, el de Veracruz y el de Puebla, y se postuló el libre comercio como una necesidad para reactivar la economía, aunque también hay que decir que la corona estableció y mantuvo algunos estancos, monopolios. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía novohispana y a los mineros se les permitió organizarse como gremio. Por esos años, la corona buscó incentivarla a partir de varias estrategias, como la exención de impuestos a los mineros y la disminución del precio del azogue. El libre mercado permitió que más personas pudieran invertir en la minería y fue tanto el fomento a esta actividad que en 1793 se creó el Real Colegio de Minas, además de un banco de avio encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas borbónicas incidieron en todos los aspectos sociales, reglamentado las diversiones públicas y el comportamiento social. Se prohibieron las corridas de toros por su salvajismo y los carnavales por ser considerados espectáculos transgresores del orden social. En la Ciudad de México se pusieron de moda los paseos como el de Bucareli, virrey borbónico, o el de Viga, pero también el teatro que se desenvolvía en el Coliseo de la capital. Bueno, la invasión napoleónica a España y su impacto en la Guerra de Independencia. En 1789 había estallado una revolución de origen burgués en Francia, país que en la época se había consolidado como el más poderoso del continente europeo. Además de representar al Estado absolutista por excelencia, por supuesto que esta situación ponía en grandes aprietos a la corona española, ya que los ideales políticos de los revolucionarios franceses comenzarían a extenderse por todo el viejo continente, poniendo en peligro el poder real español. Además, se vio obligada a presentar ayuda al rey Luis XVI de Francia, al rey Luis XVI de Francia en contra de los revolucionarios, como ya lo había hecho otros reinos. Tal era el caso de Austria y Prusia. Carlos IV, rey de España, en esa época no se encontraba en condiciones económicas ni militares para ofrecer su ayuda al rey francés ante la ola revolucionaria, por lo que un principio decidió permanecer neutral, situación que cambió en enero de 1793 cuando Luis XVI, el rey francés, fue ejecutado en la guillotina, por lo que tuvo que declarar la guerra de los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el destino de la corona española se ligaba a la Revolución Francesa y sus posteriores consecuencias. Durante poco más de 2 años, España y Francia tuvieron una serie de combates con graves pérdidas para España.
A pesar de contar con el apoyo de Gran Bretaña, algunos países comenzaron a firmar la paz con Francia a partir de 1795, por lo que España tuvo que hacerlo también. Además, su alianza con Gran Bretaña ya no era tan efectiva y ahora el país aliado se convertía en una amenaza para la corona española, porque los británicos comenzaban a ganar territorio de las posesiones españolas en América. Corría la amenaza de una guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1796, el gobierno de España, representado por el primer ministro Manuel Godoy, tuvo que ceder y aceptar un acuerdo con el gobierno de la Francia revolucionaria, representada en esos momentos por el directorio, forma de gobierno que adoptaron los franceses entre 1795 y 1799, y que prácticamente ponía a España a expensas de las decisiones políticas y económicas que Francia decidiera. Las cosas no parecían favorables para el reino español, que además en 1796 se enfrentó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña, perdiendo territorios y sumergiéndose en un bloque naval y comercial que vería su fin hasta 1802, cuando Godoy firmó la paz con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener natural la posición de la corona española, pero los dos países exigían a España tomar partido en esa guerra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expansionista de Napoleón Bonaparte. Ante esta situación se desencadenó otra guerra con Inglaterra, que tendría su fin en 1805 con la derrota de Francia y España en la batalla de Trafalgar. Como parte de la política expansionista de Francia, en el año de 1807 el gobierno de Napoleón firmó un acuerdo con la corona española para invadir y posteriormente repartirse el territorio de Portugal. Para lograr dicha inversión se convenía que las tropas francesas podrían tener libre paso por los territorios españoles. Para noviembre de ese año todo parecía salir a la perfección. Se había ocupado el territorio portugués, pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte. Esta situación provocó un descontento entre la población española, pero sobre todo comenzó a generar conspiraciones dentro de los círculos militares y políticos. Manuel Godoy se desacreditaba al frente del poder y la figura del rey Carlos IV se debilitaba. Aunado a esto comenzaba el apoyo de Fernando, hijo de Carlos IV, para derrocar a su padre del trono y a su vez destituir a Godoy como primer ministro. El apoyo a la ocupación francesa de los territorios del norte de España se acrecentó cuando corrió el rumor de que Napoleón Bonaparte apoyaría a Fernando para coronarse como rey de España. Como una medida de protección ante la conspiración de Fernando en contra de su padre, en 1808 Godoy trasladó a la familia real audiencia. Incluso se llegó a plantear su traslado a los territorios de la corona americana. En marzo de 1808 de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, lo cual desembocaría a una rebelión conocida como el Motín de Aranjuez. Este estallido provocó que Carlos IV destruyera el poder de Godoy y más tarde abdicara a favor de su hijo Fernando. Pero las cosas no acabarían ahí. La invasión francesa se aceleró con la llegada de Fernando VII al trono, con quien Napoleón se entrevistó con Bayona con el pretexto de consolidar acuerdos sobre el futuro de España. Días después se unirían a la reunión de Carlos IV, provocando serias y largas discusiones entre este y Fernando respecto a quién debería ostentar el poder real. En mayo de 1808, y mientras los miembros de la familia real peleaban entre ellos con la complacencia de Napoleón, surgía en Madrid un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses. Napoleón no permitía que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español y decidió dar un golpe a la monarquía española. El 5 de mayo se firmó el llamado Acuerdo de Bayona, mediante el cual Fernando VII abdicaba en favor de su padre Carlos IV y este lo hacía en favor de Napoleón. Napoleón entonces declaraba a su hermana José Bonaparte como rey de España, a su hermano José Bonaparte como rey de España, tomando el título de José I de España. Fernando
VII fue trasladado a Francia, donde fue encarcelado, situación que fue tomada como una afrenta por el pueblo español, que de inmediato se organizó para enfrentar al tiránico gobierno de Bonaparte y luchar por su independencia. Pero por otro lado comenzaba a surgir los ideales del liberalismo, esos que se habían consolidado en la Revolución Francesa. Algunos liberales españoles veían la ausencia de los reyes Borbones y el descontento de la población por la invasión francesa y el gobierno de José I como una oportunidad para establecer un nuevo régimen, acabar con la monarquía y establecer un gobierno republicano que acabaría por completo con el absolutismo y el modelo de antiguo régimen que aún imperaba en España. El descontento por el gobierno de Bonaparte en España crecía cada vez más. El pueblo se organizaba para resistencia y las noticias llegaban ya a los territorios más allá del Atlántico. Nueva España, entre ellos, las provincias comenzaron a reunirse en juntas y declaraban la guerra al gobierno de José I. Se llegaron a formar cerca de 18 juntas que enviaron emisarios a Londres para solicitar apoyo y declararse independientes del gobierno español de Bonaparte. La situación era cada vez más tensa. La desintegración del Estado español era un tema que se veía con una gran preocupación. Ante esta situación, los representantes de las juntas, quienes se decían ostentar la soberanía en ausencia del rey Fernando VII, decidieron crear una junta central, cuya primordial función fue llamada a las cortes, que se erigirían como un sistema legislativo, con representación de cada una de las provincias del reino español, y darían a España una nueva constitución. En 1810 comenzaron las conocidas Cortes de Cádiz, a las cuales acudieron notables representantes novohispanos, como Lucas Alemán, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier, y que culminarían en 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz. En la Nueva España, esta situación se vio como un escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión. El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaba por ser parte de los puestos privilegiados. Las reformas borbónicas habían minado los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subastar gastos militares por parte de la metrópoli que asfixiaba a la hacienda novohispana. La política española se enfrentaba a la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores novohispanos. Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era bien visto por los criollos novohispanos. No en balde, el cura Hidalgo Arengo, haciendo referencia a José, muera en mal el gobierno y viva Fernando VII. Bueno, las guerras napoleónicas fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa, gracias al financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Durante todo el primer periodo francés no existe consenso sobre el momento exacto en que comenzaron estas guerras. Hay quienes consideran que comenzaron cuando Napoleón alcanzó el poder en Francia en noviembre de 1799. Sin embargo, otras versiones sitúan el periodo bélico entre 1799 y 1802 en el contexto de las guerras revolucionarias francesas, y consideran la ruptura de la paz y declaración de guerra del Reino Unido o Francia en 1803, que siguió al breve periodo de paz del Tratado de Amiens en 1802, como el punto inicial de las llamadas guerras napoleónicas. En las guerras napoleónicas, que hoy en día se tiende cada vez más a llamar como guerras de coalición, por haberle sido en realidad impuestas a Napoleón por los aliados, finalizaron el 20 de noviembre de 1815 tras la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo y el Segundo Tratado de París de 1815. En conjunto, el casi continuado periodo de guerras comprendido entre el 20 de abril de 1792 y hasta el 20 de noviembre de 1815 es llamado con frecuencia la Gran Guerra Francesa.